Siempre digo lo mismo, que esto no es una entrevista, no sé qué es, la verdad, Elena, no tengo mucha idea. Una charla con tal. Y entonces hoy me hace particular ilusión porque es la primera vez que hablamos con alguien del cine. Y yo soy, como sabéis, publicista, creativo publicitario. Los publicitarios tenemos esta arrogancia natural de autodenominarnos creativos sin haberlo demostrado todavía. Es decir, a lo mejor nos lo podían llamar a alguien luego, ¿no? Pero nos llamamos creativos y luego también hacemos películas, que en realidad son anuncios de 30 segundos, pero que nosotros por alguna razón les llamamos películas. Entonces yo llevo casi 40 años pues metido en rodajes y con problemas técnicos de todo tipo, como por ejemplo, ahora le contaba a Elena, la obsesión por trasladar realidad, realismo para marcas a las que no se cree nadie, por ejemplo bancos, ¿no? O compañías energéticas, ¿no? Que todo el mundo odia, ¿no? Entonces, o IKEA, que la gente no la odia, pero que tiene esa vocación de ser como cercana, ¿no? Entonces, siempre nos ha costado mucho entender las técnicas necesarias para contar verdad. Entonces, me he enfrentado a la obra de Elena, que es una, no sé si la conocéis, la obra de Elena, pero tiene una especie de mezcla muy interesante entre documental, ficción, no sé muy bien, no sabes muy bien qué estás viendo realmente. Y lo advierto porque digo que a lo mejor la charla se va a una especie de masterclass que yo le voy a pedir que me haga Elena para darme 4 trucos y igual no es divertida o no es interesante. Si veis que me voy por ahí, me avisáis y hablamos de otras cosas, pero que igual se pone pesada. Y también para Elena. Entonces, la primera pregunta que tenía, o el primer tema, porque en realidad no son preguntas, son temas y tú me has asegurado que te enrollas, así que me encantará escucharte. La primera que yo recuerdo una vez que estábamos buscando, siempre, claro, como cualquier creativo, buscamos referencias, luego te pregunto por referencias, ¿no? Buscamos referencias y tal, entonces de pronto hubo una especie de, hace como 10, 15 años, una especie como de boom en las agencias de publicidad del videoarte. Había que hablar con videoartistas, había que saber de videoarte, había festivales de videoarte, íbamos a verlos. Y entonces le encargamos a una comisaria, no recuerdo el nombre, que nos trajera durante 3 o 4 sesiones ejemplos de videoarte para que aprendiéramos, ¿no? Y la sorpresa fue que no había nada que nos pareciera videoarte. O sea, nos traía, por ejemplo, Alan Berliner, que yo diría que es un documentalista. Cineasta, no sé, sí. O no sé. Sí, O sí. Entonces, he visto en las instalaciones no las he visto, pero he visto en tu biografía que haces videoarte. ¿Cuál es el límite entre videoarte, documental, cortometraje? Antes hablábamos mediometraje, film, ficción, ¿no? O sea, hay una serie de barreras o etiquetas que nos imponen y que no sé si tienen mucho sentido, ¿no? Y ahí lo dejo. Wow. Bueno, buena tarde. Muchas gracias por invitarme. No he presentado a Elena. Bueno, ya me presento yo. Se presenta ya. Soy la persona de esta foto 10 años después, que es como que se siguen poniendo esta foto como los políticos. Pero sí, esta persona era yo. Me llamo Elena, he hecho unas cuantas películas de corto, de medio, de largometraje. También he hecho una tesis doctoral, o sea, he estado en la academia, he sido profesora en la universidad, he sido programadora en festivales de cine, o sea, he trabajado como en muchos ámbitos distintos antes y durante, ¿no? la realización de mis películas. Me siento muy honrada de saber que soy la primera cineasta, o sea, no sé por qué merezco este honor, pero bueno, intentaré por lo menos poder compartir, bueno, pues compartir cosas que nos preocupan al final a ti, a mí y a lo mejor a muchas de las personas que están en la sala, ¿no? Que creo que si hay algo interesante del trabajo cinematográfico y seguramente de la publicidad, que conozco muy poco, pero es el trabajo colectivo, ¿no? Que al final no estás tú sola en tu casa pensando las cosas, o sea, sí, pero luego las tienes que poner en común y las tienes que explicar y tienes que intentar encontrar códigos que permitan que nos comuniquemos, básicamente. A veces te comunicas mejor, a veces te comunicas peor, pero creo que si yo hago este trabajo es principalmente, pues como te he dicho antes, porque me enrollo mucho, me gusta mucho hablar, también me gusta escuchar y sobre todo intercambiar ideas, discutir, me encanta también, o sea, como no siempre estar de acuerdo. Y tener razón, discutir y tener razón. Me encanta, a ver, soy una ególatra como cualquier cineasta, quiero decir, no pensara que mis ideas que tengo yo en mi casa sola pueden interesar al resto del mundo, o sea, creo que esto es lo del ego, que es para mí lo más complicado de trabajar y convivir. Creo que hay que asumirlo y reconocerlo, vamos, yo por lo menos lo asumo y lo reconozco, porque es que si no, no pensaría que mis ideas le interesan a otras personas. Luego, entre eso y ser una déspota, hay, ¿no? Hay un abanico.
Pero sí, me gusta tener razón, claro. Esto del ego es interesante porque es una pregunta que nos hacen siempre a los publicistas, no sé por qué. Se supone que tenemos fama de tener un ego descomunal. Y mi respuesta siempre es la misma, es que es un mecanismo de defensa. Es decir, tanto como ego tenemos inseguridad o más, ¿no? Digamos, el creativo publicitario, mira, una de las cosas que a mí me gusta de mi trabajo y que me asusta del tuyo, por ejemplo, es ¿cuánto tiempo estás en un proyecto? En un solo proyecto. Sí, sí. Años. Pues ahora te respondo a eso, pero O sea, como me voy a permitir el lujo de saltármelo, porque como es una conversación, es que yo creo que lo del ego es que es un tema de verdad que me interesa mucho y creo que se habla poco porque parece tabú, ¿no? O sea, pero creo, o por lo menos en mi caso, el ego es una respuesta a la inseguridad, claramente. O sea, y con respecto al tiempo, claro, el tiempo en el cine depende de la persona. Hay gente muy eficaz, ¿eh? Yo no lo soy, desde luego. Ya, pero alguien muy eficaz Pero está 1 año, 2 años. Alguien muy eficaz igual está 1 año. Yo qué sé, Fassbinder se murió con 37 años, hizo no sé cuántas películas, una cantidad muy grande. Yo me puedo tirar 5 años con un corto, porque necesito tiempo, porque no soy tan eficaz y necesito pensar y necesito conocer a la gente, ir al lugar, equivocarme, enfadarme conmigo misma, enfadarme con mi equipo también, o sea, reconciliarme. Y necesito vivir, es que yo no sé, me interesa más la vida que el cine. Claro, nosotros hacemos cositas de 30 segundos, pero todo el rato. Entonces la posibilidad de olvidar, digamos, el fracaso, el error, lo que te ha salido mal, lo que el cliente se ha cargado, tal, es constante y por lo tanto es un trabajo que, bueno, digamos, el ego se nos desmorona y nos vuelve a crecer de una manera inmediata durante el año varias veces, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo es un trabajo de una gran inseguridad porque estás constantemente de oposiciones a no te rías, ¿no? Es decir, que cada campaña que presentas es como una especie de examen. Claro, pero cada película también. Ya, entonces, a mí lo que me asustaría es tener, o sea, una campaña cada 2 años. Porque lo normal es que se la carguen o que te salga mal. Es que lo normal es que salga, o sea, claro, también otra cuestión que es salir mal, ¿no? Pero si hablamos pues del reconocimiento, que al final creo que a todas las personas que hacemos algo en la vida en general, ¿no? Necesitas un reconocimiento, yo por lo menos lo necesito. Es que es muy suicida, o sea, es que por eso me interesa tanto hablar o sea, creo que es importante compartir tanto la vulnerabilidad como el ego, porque es muy suicida estar constantemente exponiéndote a la mirada ajena, ¿no? Ya sea un cliente, ya sea el público, ya sea los festivales, ya sea la crítica, y en el cine además es que hay todos esos estamentos, ¿no? Y no siempre coinciden. Entonces ahora mismo se nos exige a muchas que tu película vaya a un festival de cine muy importante, que le guste la crítica y que encima haga 1 millón de euros en taquilla. Y es como, a ver, hijos míos, no puedo. O sea, yo no puedo. Pero tienes que estar constantemente, ¿no? Como con ese conflicto, y hay gente que lo resuelve de una manera más inteligente. Yo no soy esa persona. Entonces es verdad que hacerlo cada 4 o 5 años, bueno, te salva de estar constantemente siendo rechazado, pero claro, cuando te rechazan cada 4 o 5 años, o 3 o 1, no sé, yo lo vivo mal. Y yo lo que te decía del error es porque, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí, digamos, los errores se me amplifican. O sea, en cualquier rodaje o en cualquier cosa que grabas, y nosotros grabamos cosas pequeñitas, ¿eh? Pero hay fallos. Claro. Es obvio. Entonces, y esos fallos se amplifican, solo ves ese fallo, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho, o sea, tengo que poner, yo diría, años o décadas de por medio para tratar de ver de una manera objetiva el trabajo que hemos hecho, porque no soy capaz de ver otra cosa que no sea el error, ¿no? Sí. Es muy difícil. Entiendo eso que dicen a menudo los directores o los actores que dicen, no, yo no he vuelto a ver mi película. Yo nunca he vuelto a ver ni una imagen que he hecho, jamás, ni lo volveré a ver, porque solo veo lo malo. Claro. Creo que lo único bueno que tengo, y no me pasa a mí sola, le pasa a mucha gente, es que eso no me impide seguir. Bueno, que no sé si es bueno o malo, pero yo al contrario digo, joder, me ha salido tan mal esta peli que tengo que hacer otra rápido para borrar lo anterior, ¿no? Entonces, así como una especie de tortura psicológica muy extraña, muy sadomasoquista. Es que soy muy católica, ¿no? Entonces estoy como todo el rato así, fustigándome, pero al final avanzo para Somos todos muy católicos. Pues eso, para no ver el error constantemente. Lo que pasa es que creo que en trabajos como el cine, es que el cine, aunque no esté viviendo sus mejores horas en estas fechas, sigue siendo una disciplina pública, o sea, se convoca dinero público, la industria está de por medio, se supone que vas dirigido a un público, entonces cualquier error, cualquier fracaso tiene una amplitud que a lo mejor en otras artes que son más discretas o que son más, pues más para un público reducido, digo yo, no sé, también tengo una amiga poeta que me dice, eso es porque vienes de turista a los demás disciplinas.
y a cada uno le duele lo suyo, pero... Bueno, sí, pero es verdad que la crítica de cine es como una especie de disciplina masiva, es decir, los críticos de cine son personajes reconocidos. Sí, sí. Y están obligados a criticar y por tanto seguramente a encontrar... Sí, y es el juego y los festivales de cine están obligados a seleccionar unas películas y no otras y el público es el que al final decide si va a ver una película y no otra y claro, la cosa es que, o sea, ojalá, yo no quiero ser una autora, yo quiero ganar mucho dinero y que la gente vaya más a ver mis películas, pero es que no sé cómo se hace, o sea, quiero decir que si tuviéramos la fórmula del éxito, yo la aplicaría, o sea, el éxito comercial o el éxito crítico, pero es que sinceramente no lo sé. Entonces, yo la única conclusión a la que he llegado, que bueno, que es una conclusión work in progress, pero que al final esto va como de ir haciendo y ver lo que te va haciendo vibrar y lo que no te va haciendo vibrar, que es lo único de lo que yo me fío. Pues es eso, cada proyecto intentar encontrar placer, que también creo que es una palabra que no se utiliza mucho a la hora de hablar de trabajo, de creatividad o de cine o de otros trabajos creativos, que es el placer y el deseo. O sea, para mí el único interés de hacer películas, como el único interés de hacer una tesis doctoral, aunque parezca que no, es el placer y el deseo, y creo que son elementos muy importantes a la hora de trabajar. A mí si no me pone algo, es que no lo hago. Hay esa peli que se llama Vivir rodando, ¿no? Que va de... Sí. De eso, Pero todo en la vida, o sea, es que depende de la persona. Yo soy una persona muy apasionada y muy sensorial y muy hedonista, entonces si no me hace... Bueno, es que para mí el deseo es un elemento muy importante. Si no deseo las cosas, no las hago. Entonces, lo complicado a veces es cómo se articula ese deseo con lo que tú crees que va a funcionar, pero es que yo no sé, ni yo ni nadie sabe lo que va a funcionar, es muy difícil. ¿Quién conoce esa fórmula, no? Claro, yo vivo eso de una manera tremenda porque nosotros, digamos, las marcas se gastan mucho dinero en lo que nosotros hacemos para vender. Y entonces siempre acaba oyendo una pregunta que es, oye Tony, ¿esto va a vender? Y yo no lo sé, nunca lo he sabido. O sea, yo intuyo, o sea, lo hemos hecho todo correctamente o hemos intuido que lo hacíamos todo correctamente para vender, pero a veces funciona y a veces no funciona. Y todavía nadie sabe por qué. Bueno, pero el cine igual. Afortunadamente. Afortunadamente también, pero claro, una película más o menos media europea de cine de llamado de autor puede costar entre 1 millón y 3 millones de euros, estoy dando cifras. Y la gente cuando dices eso es como, guau, que no es para comprarme un piso en la Castellana, que es 1 millón de euros, es para darle de comer a mucha gente que trabaja en una película durante 3 o 4 o 5 años. Entonces, claro que hay una responsabilidad, yo la siento, esa responsabilidad. Es que para hacer mi tontuna, para cumplir mi deseo, que acabo de explicar, aquí hay 1,5 millones de euros en juego y yo no tengo la fórmula. Entonces es una historia muy loca la de hacer películas porque está guiando un batallón de ciegos, o sea, tiene mucho que ver con la ceguera, ¿no? Y con performar, ¿no? Como tú performando que sabes lo que estás haciendo cuando no, yo, por lo menos en mi caso, no tengo ni idea. O sigo una pulsión que es muy íntima y que no tengo la garantía de que va a llevar a ningún lugar, pero tienes que convencer a todo el mundo de que eso va a salir bien, ¿no? Pero esto también es lo maravilloso de hacer películas o de hacer cualquier cosa, es que hay un misterio, ¿no? Hay una parte que tienes que revelar, ¿no? Sí. Y el cine va de eso, de revelar lo que, bueno, no invisible porque estaba ahí, pero que tienes que encontrar la manera de que se desvele, ¿no? Ese misterio. Yo no sé si en el cine ocurre, pero en la publicidad intentan constantemente reglamentar y cientificar el proceso, porque claro, hay un miedo a que el dinero empleado no sirva para nada, ¿no? Entonces se aplican neurociencias, barbaridades, ¿no? Se pone, digamos, los spots delante de la gente para saber si la gente le está gustando, no le está gustando, qué miran cuando los ven. Hay torturas, a mí me parecen torturas, pero bueno, que se supone que son test. Analizan la mirada de la gente y analizan dividen el spot, o sea, la pantalla en 6 cuadrantes, y entonces de pronto deciden que la gente en el segundo 14 está mirando el cuadrante superior izquierdo, por lo tanto habría que hacer más cosas como el cuadrante superior izquierdo porque hay un 77% de atención en ese momento y tú dices, no hay nada, o sea, no, pero ¿ves que es más rojo? Pues, todo el spot igual debería ser más rojo. Entonces, se inventan. Hay como una especie de personaje que me hace mucha gracia, que es que él interpreta lo que dice la gente, ¿no? El neurocientífico que interpreta los datos o el sociólogo que va a un test de grupo y analiza lo que ha dicho la gente, que tú ves, por ejemplo, que dices, se ha encantado el spot, y dice, no has leído bien la cosa corporal porque en realidad no les gustaba.
Y entonces son una especie de adivinos científicos, ¿no? Que trabajan con cosas que parece científica, pero en realidad se inventan los resultados igual. Pero bueno, volvemos a la primera pregunta que no la hemos contestado todavía, no la has contestado. ¿Qué sería, que me enrollo mucho, pero también soy muy hábil para ir a... ¿Qué sería videoarte? ¿Qué sería videoarte? ¿Hay algún tipo de... algo que se expone en un museo? ¿Es el lugar donde se...? A ver, es que yo creo que las categorías en el audiovisual, como en cualquier práctica artística, no corresponden a los artistas, corresponden a la gente que los programa, los produce, los paga, los consume, y son etiquetas que son contingentes, ¿no? En la historia, van cambiando. Creo, a ver, es que joder, no sé si alguien ha sido capaz de definir qué es el videoarte y no sé si voy a ser yo capaz hoy aquí. Voy a ser malo. Yo al final lo que vi de aquellas 4 o 5 jornadas que nos trajeron cosas, vi un montón de cosas horribles que básicamente eran planos larguísimos de cosas, bueno, pues de unas olas en no sé qué, salvo Bill Viola, que me parece que tiene un cierto interés, el resto eran como cosas horrorosas o cosas que yo no hubiera entendido jamás que eran videoarte, pero que me parecían muy chulas, por ejemplo Berliner, que lo descubrí ahí, luego me vi toda su obra porque me pareció... Claro, pero es que pero no me parecía videoarte, Pero ¿no? esto ya tiene que ver con el gusto y con la estética. También en cine hay un montón de pelis que puedes decir, Sí, esto sí, es sí. cine, que es un plano larguísimo. O sea, creo que ahí ya es mezclar como cosas que son muy difíciles de... ¿Hay algún videoartista, por ejemplo, que te parezca referente? Referente. Claro, es que tiene que ver con la respuesta que estaba intentando argumentar, que no voy a ser capaz. Tiene que ver para mí con las fronteras entre el videoarte, el cine y el audiovisual. O sea, que para mí, o sea, sí, ha habido mucho muy importante. Pues Bill Viola es uno de ellos. Para mí Chantal Akerman ha sido importantísima. Carol Rousseau-Poulos y todo el colectivo Video Out de los años 60-70 en Francia, que eran colectivos militantes de vídeo. O sea, yo utilizo el vídeo de una manera muy militante como estas mujeres. Cuando hablas de vídeo dices que no utilizas cine, pero ¿alguien utiliza cine ahora? O sea, Sí, soporte químico. Sí, bueno, un montón de gente y también hay un discurso. A ver, es que no quiero aquí yo enemistarme con nadie, pero bueno. Pero en fin. sí, hombre, sí, un poquito Pero sí. sí, yo me enemisto también, es así. Cosas. Es que, o sea, a mí, para mi práctica, me parece anacrónico, quiero decir, es que no le veo, o sea, cada vez que encuentro o que hablo con. O sea, no me enemisto porque muchos de ellos son amigos míos, que hacen una defensa a ultranza del fotoquímico, es como una especie de nostalgia, la concentración que hay en el rodaje, es como, tío, la concentración, o sea, para mí, en mi caso, o sea, la concentración pasa por lo humano, ¿no? O sea, porque es muy difícil llegar a conseguir determinadas cosas de un actor, una actriz, de que no te llueva el día que no sé qué, o sea, que la concentración, y si no eres capaz de generar esa concentración, pues tío, búscate otro oficio. O sea, quiero decir que sí, que todo se reduce, estoy siendo muy bestia, pero es que no le encuentro la nostalgia yo a lo fílmico, no se la encuentro, y eso por una parte, y por otra parte, que para mí ha sido liberador. Yo estoy haciendo esto, o sea, cine o lo que sea, o vídeos, porque me gusta hablar de vídeos, o sea, más que de cine, Sí. porque es que yo lo que hago son vídeos. Que la gente que programa mis trabajos haya decidido que sean películas y no videoartes, que eso ya no sé si me corresponde a mí y si de alguna manera se alinean en una tradición cinematográfica, ¿no? Por las películas que yo he visto, que me han nutrido, pero para mí es que la aparición del vídeo doméstico me ha cambiado la vida, porque yo tuve la suerte de que cuando estaba en la universidad tuvimos acceso al vídeo, que era barato. O sea, yo llego a nacer 20 años antes y yo no hago películas en mi vida. Yo me habría sacado unas oposiciones de profesora de instituto y estaría viviendo en mi pueblo, cosa que me parece maravilloso y dignísimo y no tengo nada en contra de eso, pero mi sueño era hacer películas. Y yo eso lo he podido hacer porque de repente se comercializaron cámaras de vídeo. Y hay una frase que recuerdo que para mí me marcó muchísimo, que es de Carol Rousseau-Poulos, que es una videoasta, cineasta, videoartista, llámala como quieras, que yo admiro muchísimo, que se compró una de las 2 primeras cámaras Sony de vídeo que se comercializaron en Francia. Una la compró ella, la otra la compró Godard. Y Godard le dijo, bueno, tú harás tus películas ahí, hay una correspondencia muy, bueno, para mí, muy determinante, donde él le dice algo así como, bueno, harás tus peliculitas así documentales y yo haré arte. Y luego ya le responde a los 20, 30 años, o sea, para mí es un artista increíble. Y ella dice una cosa, yo hago vídeo porque el vídeo es un medio sin historia y las mujeres no tenemos historia en el cine. Y es que de verdad me emociona un montón, o sea, es como, yo entiendo, eso para mi generación ha resonado, y no solamente para las mujeres que hacemos películas, sino para un montón de gente que no pertenecíamos a una clase social o cultural que tenía acceso a esos medios. Es que yo cuando tenía 15 años y le dije a mis padres que quería hacer películas, pensaba que era hereditario, pero sin malicia, o sea, de verdad pensaba que hacían películas los hijos de los cineastas porque te enseñaban en casa a hacer películas.
Ya. pero de una manera muy inocente. En plan, yo, ¿cómo voy a hacer? O sea, es que ni se me ocurría, ni había cámaras. Yo, o sea, lo más cercano a una cámara era la cámara de fotos que me regalaron en la comunión, ¿sabes? O sea, que de repente en el año 2004-2005 se comercializaran cámaras que empezaban por las 5D, todas las DSLR, que hacían imágenes más o menos de calidad. Aquellas pequeñitas. Claro, pequeñitas, más o menos asequibles. Y con eso empezar a jugar con mis amigos es que fue determinante. O sea, por eso para mí el vídeo, aparte de que no tenga yo mucha afección por el fotoquímico, es que el vídeo ha sido una armada política. Es que no sé cómo expresarlo de otra manera. Por otro lado, ahora estoy pensando, tu cine no se puede hacer de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que tu cine es un cine de plantar la cámara y... O sea, como poder, Antes- sí, antes me pero no decías- veo el interés. Es que es eso, no veo el interés. Como para qué. No, pero a mí me parece literalmente imposible porque... Sí, sí. Bueno, si porque tienes aquí está- mucho dinero. Claro, sí, pero ¿cuánto? Claro, ¿no? O pues sea, muchísimo. Y yo lo pongo en una balanza y digo, pues es que para que se me quede aquí el granito del fílmico, es que aparte a mí me encanta el ruido digital. O sea, es que todo son cuestiones estéticas al final. Yo creo que dentro de 100 años nos parecerán conversaciones sin fundamentos, que habrá gente pues como la pintura, como todo, ¿no? Hay gente que estéticamente te sientan una emoción con el fílmico que yo no siento y no significa que esto esté mal. Yo me emociono con el ruido digital del vídeo y de verdad me emociono porque ha sido mi educación sentimental, y no quiero con esto decir que no te tiene que gustar el fílmico, pero es que es tan subjetivo lo de la estética que no sé, a mí me emociona un vídeo mal hecho y me emociona un quemazo. Es que creo que hay posibilidades estéticas en eso. Y es lo que yo intento trabajar, y cuando mucha gente me recrimina, ¿no? Es que tus pelis están quemadas, no sé qué, yo, ya, pero es que me gusta, o sea, quiero decir que igual no digo que tenga que gustar, pero que no es que se me ha pasado, es que para mí hay toda una estética en la que se puede trabajar todavía del vídeo, y trabajando el error y el accidente, que a mí es algo que me interesa muchísimo, ¿no? Pero seguramente tiene que ver pues con la persona con la que soy, el lugar donde he nacido, mi clase social, con un montón de cosas. Por eso el vídeo para mí es que realmente es muy importante. Bueno, decía lo de que no me parece que tu cine se pueda hacer de otra manera, porque en tu cine hay como una especie de cámara que se planta en la realidad como de una cosa que me ha gustado mucho de tus cortos es que de pronto ves gente que descubre la cámara y tú no lo has cortado eso. O sea, a ti no te importa mostrar que la gente, que claramente es gente normal, que está en un autobús, que está en un tren, que pasa por la calle, y la cámara en principio es una especie de ventana y tú te sientes como que estás espiando esa cosa que ocurre en la realidad. De pronto hay alguien que mira la cámara y normalmente eso se cortaría porque es como un error, como un fallo, en cambio tú dejas que en algún momento determinado el espectador sienta que haya una cámara. La cámara de pronto se adquiere casi una presencia física y casi molesta. En ese momento dices, aquí hay una cámara. Sí. ¿no? Y por tanto esta gente no están actuando porque están viviendo, pero están viendo delante de una cámara. ¿no? Hay como una especie de Sí, a ver, hay varias cuestiones voluntad, en esto ¿no? que acabas de decir que para mí son muy, bueno, como decía, lo de buscar el error, buscar el accidente y buscar la confrontación. Yo no soy una persona nada sutil ni delicada, forma parte de mis atributos. Soy muy brutal y muy violenta, y muy violenta, a ver. Sí, soy violenta, o sea, creo que también tenemos que aprender a utilizar esa palabra de otra manera, ¿no? O sea, violenta en el sentido, por ejemplo, con el cine me interesa la confrontación de la cámara con las personas que filmo. Y eso de que no están actuando, claro, es que ahí está toda la cuestión. Ya. Es que claro que estás actuando constantemente, o sea, en un mundo, quizás fue una utopía unos poquitos segundos en 1895 cuando se hicieron las primeras tomas, y ni siquiera, que la primera película de La Sortie de Lucine de los Lumière hay 3 tomas, espaciadas por 2 meses de diferencia. O sea, no hay inocencia frente a la cámara. Entonces a mí me interesa muchísimo mucho la confrontación, porque yo empecé a hacer mis vídeos, mis peliculitas en mi pueblo, las sigo haciendo ahí, no sé si me iré alguna vez, pero ha sido una parte muy importante de mi trabajo. Y sobre todo en el primer corto, que se llama Pueblo, que estaba escrito con un guión, con actores, no sé qué, y había una parte, digamos, entre todas las comillas que queramos utilizar, documental, ¿no? De la Semana Santa, y a mí me gusta mucho filmar a la gente, pues eso, confrontarme a ella con mi cámara. Y hubo uno de los chicos que me miró con bastante mala hostia, o sea, al final como, ¿tú de qué vas? ¿no? O sea, ¿quién eres tú para mirarnos? Y a mí esa mirada, que es el último plano del corto, me impactó tanto porque dije, claro que sí, ¿quién soy yo? No soy nadie, o sea,
y no quiero esconder esta violencia que me produce a mí y este dolor, el hecho de que la gente que yo filmo de repente me mire diciendo, ¿tú quién eres para grabarme? O sea, en lugar de ocultar ese dolor y esa violencia, lo que decidí fue pues, trabajar sobre ello. Y por eso en mis películas creo que hay violencia en ese sentido, violencia de no intentar borrar los errores, de no intentar dulcificar el encuentro con la gente a la que filmo, que también en el documental, una familia del documental que a mí no me interesa mucho, no sé cómo decirlo esto sin ofender, hay como el borrado de la mirada del cineasta. O sea, a mí lo que me interesa es que esté mi mirada, porque no creo que exista la objetividad, no creo que exista la verdad, creo que existe mi mirada sobre las cosas, y todo lo que vaya en función de subrayar esto, a mí es lo que me interesa. No digo que sea lo que haya que hacer, digo que a mí es lo que me interesa porque es lo que me pone en un lugar de incomodidad, de tensión y de deseo también. Yo te decía, antes estábamos hablando que me interesaba mucho su manera de filmar porque, antes lo decía, ¿no? Nosotros en publicidad normalmente tenemos la necesidad de mostrar como de realismo, de verdad, que se nos crea, ¿no? Los anuncios son como la cosa más falsa del mundo, son niños felices y mamás felices tomando nocilla, ¿no? Entonces, trabajo para marcas a las que no se cree nadie como bancos, pero recuerdo que durante muchos años trabajamos para IKEA. Tenía esta voluntad de mostrar la verdad, la realidad de los hogares españoles, ¿no? Y al mismo tiempo vender producto y que esa realidad fuera una realidad apetitosa. Nosotros utilizamos una expresión en publicidad que me parece horrible, que es aspiracional, ¿no? Una realidad comprable, digamos, ¿no? Entonces, recuerdo que empezamos haciendo como experimento. Pues es lo que te contaba, había una campaña, que no sé si alguien se acordará, gente que lanzaba mensajes a sus seres queridos en principio. Pues había una señora mayor que decía que se iba a casar, había un chico que les decía a sus padres que tenía un novio, que se iba a casar con el novio. Es decir, eran como mensajes de gente que cambiaba de vida y por lo tanto IKEA de alguna manera les iba a ayudar a redecorar tu vida. Y esa campaña te decía que la rodamos 3 veces porque no nos salía. O sea, la primera vez la rodamos, pero lo primero que pensamos es, vamos a coger gente que le haya pasado esto y que nos lo cuente, ¿no? Y fue un desastre porque la gente se asustaba, le poníamos la cámara delante y no era capaz de explicarlo bien. Entonces, fue un horror, no funcionó. Y entonces con el cliente decimos, bueno, vamos a asegurar el tiro, vamos a hacerlo con actores, que los actores son muy buenos. Y fue otro horror porque se les veía a la legua que no era verdad aquello, ¿no? Por eso digo que lo del realismo, no sé si el realismo o transmitir autenticidad. Y al final tuvimos que hacerlo con las mismas personas del principio, o sea, las personas que les había pasado eso, pero dejándoles que dijeran lo que les diera la gana. Les dijimos, decid, inventaros si queréis. Algunos se lo inventaron y algunos, a fuerza de inventarse, acabaron diciendo lo que no habían sabido decir la primera vez, lo dijeron bien, lo dijeron con normalidad. De hecho, hasta el punto que el chico gay nos preguntó, oye, ¿cuándo va a salir esto? Porque es que mis padres no lo saben. Y entonces les tengo que avisar, no te preocupes, que tarda 3 meses. Tal. Entonces se fue a Murcia a presentarles a sus padres, a su novio. Entonces, nos costó 3 veces, y lo hicimos con, no sé por qué, elegimos a, ¿cómo se llama? Uno de los del, Paco Mir, uno de los del tricicle. Porque entendimos que un actor iba a sacarles, bueno, no sé, la verdad es que al final nos costó 3 veces hacerlo. Pero viendo tu trabajo me planteaba, ¿cómo se hace cómo se consigue esta naturalidad que no es natural, ¿no? Porque como tú dices, al final, cuando tú plantas una cámara delante de alguien, eso efectivamente es violento. Efectivamente es, no sé si violento, pero es tenso, hay lío, y sobre todo en los equipos de publicidad, que son de como de 30 a 40 personas, hay millones de personas, luces, focos, todo tiene que quedar muy bonito. Y hay tensión, nadie es el mismo. ¿Cómo consigues tú, o cómo consigue, antes hablábamos de tu amiga Carla Simón, cómo consigues que los niños actúen de esa manera, ¿no? ¿Cómo consigues tú que también hay muchos niños en tu... les estás robando, les estás espiando, les estás... Bueno, Carla es súper dotada y es una muy buena amiga, una de mis mejores amigas, así que no sé cómo lo hace ella, nunca está en un rodaje de Carla, la verdad. Creo que es súper dotada, entonces, no sé. En mi caso, claro, es que a mí me interesa mucho esta cuestión pues porque es una cuestión metafísica, o sea, en realidad es que no tiene solo que ver con el cine, tiene que ver con, o sea, las palabras que se convocan siempre son realismo, verdad,
Es que, ¿qué significa eso? Ya. Entonces, para mí lo que me interesa es la tensión y la violencia. Por eso yo he utilizado palabras que ya sé que son muy poco amables, como la violencia, y que son muy polémicas, pero es que es muy violento. Ponerle una cámara a alguien es muy violento, preguntarle a alguien. Y hay algo que me molesta sobremanera de esta especie de tradición del cine documental buenista, como si se pudiera llegar a la verdad de las cosas, cosa que es imposible de ninguna manera. Para mí es el género propagandístico por excelencia. Claro, es imposible, como parece verdad, es imposible, o lo contrario, lo que decía Pasolini, o es siempre verdad, o es verdad, porque en una actuación de ficción tienes la verdad del actor y en un documental tienes la verdad de la persona a la que estás entrevistando, pero las dos son equiparables, o sea, o todo es verdad o nada es verdad. Entonces es una cuestión metafísica y por eso me interesa. A mí lo que me interesa es la violencia porque revela una flaqueza mía como cineasta, o sea, ya no hablo de los demás, revela una fragilidad y es que es la demostración de que esa conversación es imposible, porque si esa persona, imaginemos, que deseara hablar o deseara ser fotografiada o deseara ser filmada, nunca lo haría con mi lenguaje. Entonces, para mí es muy importante, o sea, lo mínimo es tener la dignidad de decir, yo a estas personas las estoy filmando con mi ojo, a mi altura, con mi imposición. O sea, esto no quiere decir que yo maltrate a la gente, que sea una déspota, creo que no lo hago, porque la gente repite conmigo, mis equipos, pero es que me parece de dignidad, o sea, me parece simplemente digno, decir, es que yo estoy jugando. Es que yo tengo el poder, constantemente, porque yo tengo el poder de dónde coloco la cámara, cuánto tiempo la coloco, cómo monto, y que se transmita una sensación de veracidad o de realismo, de verdad. Es que sinceramente no sé muy bien cómo... Por ejemplo, las charlas de los chavales en el agua. Claro, eso está todo mega construido, o sea, hay ¿Sí? nada... Claro, es que lo que me sorprende es que cuando tengo estas conversaciones con la gente y la gente me dice, ¡buah, ¿por qué esa parte documental? Digo, madre mía, pero eso está escrito hasta la última coma. ¿Y no son actores? No son actores, pero da igual, o sea, al final tú le estás... Es lo que te decía antes, yo creo que hay algo para mí muy bonito de ese intercambio que se hace con... Y yo trabajo igual con Bárbara León y con Nieve de Medina, que son actrices con muchísima carrera, que con esos chavales de mi pueblo que no habían actuado nunca delante de una cámara. El guión estaba súper escrito, súper ensayado. Pero para mí algo muy interesante, tanto con una actriz profesional como con los actores no profesionales o como se llamen ahora, naturales o lo que sea, que es el abandono. El abandono de ese cuerpo. Esto me lo explicabas antes, pero no lo he entendido. Pues es el momento en el que dejas de controlar, que es muy dificilísimo, tanto para la persona que es filmada como para ti. O sea, se supone que un actor o una actriz, se supone en la teoría que se ha formado para poder controlar su cuerpo, su voz, para tener, ¿no? Y ese es su trabajo, controlar, que tú me digas a mí, que diga una frase, que me coloque en un lugar y que yo más o menos sea capaz de controlar todo eso. Y a los actores naturales se les presupone una naturalidad que no es cierta, es que a ti te ponen una cosa, tú no vas a estar cómodo si yo te estoy grabando ahí, ni tú ni nadie, quiero decir, cómodo o súper cómodo, pero no te olvides, o sea, y yo, por ejemplo, esto que me preguntas también, yo jamás, esto es una cuestión deontológica, nunca me escondo por lo que explicaba antes, porque lo que me interesa es la confrontación o el diálogo conmigo y con la cámara. Entonces, lo del abandono, para mí hay un momento en lo... A ver, tampoco tengo tanta experiencia, bueno, lo poco que he podido hacer hasta ahora, a mí lo que me interesa es el abandono cuando tú dejas de controlar, cuando esos actores, quizá por la fuerza de la repetición, quizá porque se establece una confianza, quizá porque, yo qué sé, ese día ha salido el sol, dejan de controlarlo todo, entonces hay fisuras. Eso es lo que me interesa a mí, el accidente. Es que a mí lo que me interesa es el accidente siempre. Con una actriz profesional también sucede, Ya. Lo que pasa, y de hecho es muy bonito el momento ese, tenía un proyecto que nunca hice, pero me gustaría hacer algún día, que era coger los microsegundos antes de que digas la palabra acción, porque hay un gesto casi inconsciente, ¿no?, que hace profesionales como no profesionales, porque tu cuerpo se pone en la alerta, o sea, es que la naturalidad no existe. Lo que podemos es jugar a construir códigos cinematográficos que se parezcan a eso que nos han dicho que es documental, a eso que nos han dicho que es verdad, que básicamente es lo que has hecho tú con la campaña de IKEA, pero que los mecanismos para llegar ahí, por ejemplo, en el agua, lo que me preguntabas, está todo, vamos, más artificial que eso, o sea, no hay nada natural, nada improvisado, no parece, ¿eh? Cero improvisado. De hecho, parece un documental. Claro, En muchas partes. porque
el propósito que teníamos con esa película, que no sé si lo conseguimos, pero bueno, por lo que veo sí, Sí. era partir de unos códigos muy realistas y que poco a poco ir deconstruyendo ese realismo, que a mí lo que me interesa, pues insisto, una vez más, el accidente, destruir la violencia, porque me parezco aquí una persona horrible, que no es, o sea, pero en términos de lenguaje, ¿no? Y para ello teníamos que empezar con una cosa muy convencional, muy naturalista, que poco a poco se fuera hacia lo fantástico, que al final la peli, pues, termina siendo... Una duda técnica sobre la peli. Sí. ¿La lluvia? Sí. O sea, ¿sabíais que iba a llover? No. No, bueno, es que... O sea, la lluvia está contra... Bueno, igual Sí, me lo estoy es cargando que, la claro, peli, igual- pero bueno, no, hay una a ver, peli- se llama el agua, ¿no? Se llama el agua, sí. Pero bueno, hay un momento en que se pone a llover y yo digo, bueno, No, hay una parte que es yo artificial. hoy entiendo que Coppola puede organizar una lluvia de Sí, 500 metros cuadrados en un plato de Los Ángeles, pero aquí la sí. lluvia es de verdad. Hay lluvia de verdad y hay lluvia de mentira. Mucha lluvia de mentira y mucha lluvia de verdad. No me jodas por aquellos planos de... La magia del cine. Con el agua nos pasa una cosa muy curiosa, es que es una peli, me Yo iba sorprende pensando mucho. como Es una que peli, mucha gente... una peli sobre un agua que tiene que venir, ¿no? Claro, Y yo iba avanzando la película y iba diciendo, bueno, ¿y cómo van a rodar esto? claro, por eso me pasaba a mí cuando estaba escribiendo el guión, que tuvimos 27, es que me hace mucha gracia estas preguntas sobre el agua que son como, ¿cuánta improvisación hay? ¿Cómo mueves la cámara se mueve poquísimo, Sí. pero hay mucho montaje. Hay 27 versiones de guión y 6 meses de ensayo, o sea, ahí no hay nada natural, ni nada de verdad, todo está inventado. Y estuvimos escribiendo esas 27 versiones de guión diciendo, bueno, o sea, que contábamos, pues eso, el verano, que era lo que me interesaba a mí, una atmósfera que se va cargando, bajo la amenaza de una lluvia que no llega. Y cuando nos presentábamos a las comisiones era como, pero pringada, ¿dónde vas? Una primera peli, ¿cómo vas a hacer aquí una inundación? Y yo decía, es una elipsis. Había una elipsis. O sea, yo había escrito el guión con una grandísima elipsis donde al final, pues, pasa lo que pasa al final, ¿no? O sea, la tormenta no estaba. Pero ese verano, antes de que rodáramos, pues hubo la dana más grave que ha habido en Orihuela, en mi pueblo donde rodamos, bueno, en el siglo XX, de hecho. Desde el año 47 no había habido una tan violenta, tan mortal. Hubo 11 muertos, de hecho. Y yo ahí me di cuenta, porque yo además no estaba en Orihuela cuando sucedió y se cortó el ¿De que la habías convocado tú, la dana? Hombre, yo soy supersticiosa, bueno, muy supersticiosa. Y llamé a mi madre y dije, hostia, Claro, yo pensaba que la había convocado yo porque soy muy supersticiosa, bueno, en fin. Yo lo estoy pensando ahora, ¿eh? No, yo de verdad lo soy, ¿eh? No es poses, que soy supersticiosa, de verdad, pero a ver, pues me siento... No hace gracia porque fue una catástrofe, pero me di cuenta de una cosa, no podía hacer al pueblo porque estaba cerrado, que por primera vez en mi vida yo recordaba la que yo había vivido de pequeña en el 85, yo la había vivido en primera persona, era una niña, pero la había vivido. Y de ahí el origen de la peli, ¿no? Del miedo, de una cosa que tú luego no ves porque es una región muy seca, que no llueve nunca y cuando llueve pues llueve así, o sea, es como que no te puedes creer que llegue esa tormenta cuando tienes una media de 42 grados en verano, ¿no? Con todo seco. Y me di cuenta que por primera vez en la historia se estaba retransmitiendo por redes sociales y que la gente que estaba haciendo una crónica de esa tormenta y de esa dana era cada persona con su móvil y con los comentarios, que esto, volvemos a lo de antes, ¿no? La estética. ¿Son planos feos? A mí me parecen preciosos, no son preciosistas, pero por primera vez estaba generando y regenerando la mitología en directo con los útiles audiovisuales que cada uno tenía en su bolsillo y me pareció tan increíble que dije, es que yo no lo voy a rodar mejor que lo está rodando esta gente, ¿sabes? O sea, el miedo y la incertidumbre de esa noche, yo no lo voy a rodar mejor. Y no me interesa rodarla mejor, porque no es, o sea, mi trabajo no está en la búsqueda de lo sublime, sino, por no repetirme una vez más, en el accidente. Y eso fue un accidente que dio cuenta de que todo lo que yo estaba intentando poner en esa película, que era la mitología, el miedo, cómo un relato colectivo que puede ser fantástico va calando en la gente, era verdad. O sea, era verdad en el sentido de que tiene un efecto verdadero en la gente. ¿Rodasteis justo después? Rodamos justo después, o sea, unos meses después. Pero la parte que hay de inundación en la película sí, los móviles, es la parte de la inundación de esa dana. ¿Y con algún actor? No. Es que magia. Luego, bueno, como soy muy supersticiosa, es que luego el último día de rodaje volvió a caer una tormenta, que eso sí que está en la película, que eso no estaba para nada previsto.
La verdad es que me flipó mucho y tenía ganas de preguntarte, Sí, ¿no? sí, pero fue un fruto de la... O sea, yo creo que si no hubiera habido la Dana, pues habría realmente utilizado una elipsis. Pero que para mí lo importante no es que estuviera, que se viera o que no se viera, para mí lo importante fue la reflexión que pudimos hacer de cómo se construye y se reconstruye una mitología contemporánea, que a mí al final también es una cosa que me interesa muchísimo, ¿no? Que a veces cuando se habla de mitología, de tradiciones, de cosas ancestrales, parece que y se asocia mucho a lo rural, ¿no? O a los, bueno, a lo insular también, a los lugares que no están en un centro, en una capital, como si viviéramos en un tiempo atávico, como en un tiempo de, no sé, es como no que vivimos en el mismo tiempo, que aquí hay mitología y hay superstición, pero que tenemos internet y móviles. Y eso también hace que se reconstruya, ¿no? La estética de la mitología. Y si no hubiera sucedido eso, igual no habría hecho ese análisis, ¿no? que hice gracias a los vídeos de las redes sociales de la gente. Sí, a mí me parece una película casi pre-religiosa, digamos, una especie Sí, como sí. de... Bueno, mística, o sea, yo soy muy mística, entonces mística, con vocación mística, desde luego, pero claro, es que la mística no está reñida con los móviles, que claro. Yo lo aplico a la cocina, así que hace poco escribí un artículo que se titula Cocina mística, que nadie me ha... Porque a mí hay cocineros que me parece que sí investigan eso, es decir, que no sé si es consciente o no, pero que su relación con el ingrediente es espiritual. O sea, ven una patata y no están viendo una patata, están tratando de entenderla o descifrarla. Pero es que lo místico tiene que ver con esto que hablaba. Y buscando los accidentes, yo creo. Buscando los accidentes y el abandono. O sea, en realidad lo que yo decía de la actuación y de que no veo tanta diferencia entre un actor, una actriz profesional y un actor, una actriz no profesional o un documental, es que a mí lo que me interesa es ese momento en el que tú abandonas tu cuerpo. Y eso es, o sea, solo sucede en dos momentos, que es en la mística y en el amor, que al final tiene algo de éxtasis, ¿no? O sea, el concepto de éxtasis es ese, ¿no? Es en el momento en el que tú abandonas el cuerpo y no lo puedes controlar. Para mí, cuando sucede eso en una película o en una obra de teatro, o sea, con la puesta en escena realmente, es cuando sucede algo que me interesa. Ahora, ¿cómo se llega ahí? Pues es un misterio místico. Ya. No, por eso yo te decía lo de las cámaras de vídeo, porque sí tengo la sensación, no sé si cuando hablas de abandono hablas de eso, pero nosotros lo que buscamos es que la gente olvide la cámara, ¿no? Y para eso hace falta tiempo, y tiempo grabando. Por ejemplo, ahora confieso que nosotros muchas veces, ahora decías que había una cuestión de ontológica, muchas veces grabamos sin avisar, porque es que muchas veces lo bueno sale de ese momento, y además la gente te pregunta, ahora no estáis grabando, ¿no? Y, no, y estás... Sí. Graba ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, no sé si has visto, pero el otro día me enseñó el Tangana. Sí, estuve el otro día en el pasillo en la conversación que fue muy interesante y hablaron mucho de accidentes en San Sebastián. Claro, y es que a mí me gustó mucho esa película, que hay claramente una vocación de grabarlo todo y luego ya veremos. Él me decía, luego ya veremos si lo podemos usar o no, porque obviamente nos tienen que dar permiso para usar esto, pero yo he robado lo que estaba pasando. Nadie sabía. Sí, pero fíjate que en esa, es que de hecho fue súper interesante. El Tangana, el rapero, acaba de presentar una película que se llama Yeray, La guitarra de Yeray, la guitarra flamenca de Yeray, que también es un documental, pero que yo creo que hay una cuestión narrativa que hace que parezca un thriller, ¿no? Una especie de... Es un documental, bueno, es la historia de un personaje real que cuenta un secreto familiar y está contado de un modo que se va a construir como una especie de película de suspense, ¿no? Pues es que estuve en la conversación posterior que estaba él con Yeray y con el productor y fue muy interesante porque dije... Hostia, de hecho, luego en un momentito que tuve la oportunidad de saludarle y decirle, joder, tiene que venir alguien de la música a decir esto, que no tanta gente del cine lo dice, es que ya está bien de la perfección. O sea, aquí lanzó un llamamiento en contra de la perfección, ya está bien, por favor, de cosas bonitas. Y él decía algo que para mí fue como muy, hostia, qué bien, ¿qué piensa? O sea, como, no sé, me pareció como muy reconfortante, que decía que estaba cansado en la música de sonidos perfectos y que eso... ¿no? Que buscaban pues el ruido, el accidente, que se colaran sonidos que no tienen que ver con la pista de la voz o de la guitarra, y que eso era un poco lo que habían trasladado a la peli, que es verdad que está llena de... Bueno, es que no me gusta llamarlo imperfecciones porque para mí no son imperfecciones, pero por eso me gusta más lo de accidente, pero sí que está lleno un poco de esto y desde luego no hay un propósito de que todo sea aséptico, limpio, y me pareció muy interesante todo lo que contaban, más allá de si es verdad o no es verdad, que también en la conversación hubo preguntas en ese sentido. Pero me pareció muy inspirador y dije, joder, es que igual los del cine tenemos que empezar a, ¿no? Como a ir a otras disciplinas que son
más aventurera. O sea, sinceramente es que el cine a mí me parece, quizá porque, como dice mi amiga poeta, porque yo pertenezco a esa familia, ¿no? Y siempre te parece que tu familia es peor que las demás. Ya. Pero creo que me iría bien ir a ver el mundo. Un argentino, Carlos Pérez, comparaba, digamos, la situación de polarización en la política con el rap y con, con la escena de hip hop, donde decía, hay como una especie de búsqueda de la autenticidad, pero no es la autenticidad que nosotros siempre hemos buscado, un poco esa de la persona común que habla con naturalidad y con realidad, sino que es la autenticidad del que discrepa del otro abiertamente, un Trump, un rapero, ¿no? O insulta a otro y el otro lo acepta y lo admite, porque eres un tipo que dice la verdad y va con la verdad por delante, y eso como que se asocia a algo positivo cuando en realidad es, como tú decías, violencia verbal pura, ¿no? Es decir, él hablaba, por ejemplo, de que los debates políticos se parecen cada vez más a las peleas de gallos de raperos, ¿no? Donde hay, Sí. Sí. Bueno, y ponía ejemplos que estaban muy bien buscados de cómo Milei o Trump no se enfadan cuando les insultan, por ejemplo, que es una cosa de los raperos. En cambio, el político tradicional Qué interesante, no lo había pensado. no solo se ofende, sino que además pretende que todos los demás nos ofendamos. Sí, Es decir, sí. lo que acaba de decir este señor es una fecha para todo el mundo. Y él dice, no, yo te he hecho una fecha así. Sí, no lo había pensado. La verdad es que es muy interesante y a mí me interesa mucho de verdad y uso a menudo esta palabra de violencia siendo consciente de que es polémica, porque creo que obviarla de los discursos no ayuda tampoco a que desaparezca. O sea, cuando hablo de violencia y violencia en los discursos, no solo hablo del insulto, de la violencia de enfadarme contigo, es que ejercer un poder sobre otra persona, o sea, hablar más que otra persona, o tener lo que yo estoy ejerciendo, tú y yo estamos ejerciendo aquí, es una forma de violencia, porque tenemos un micrófono, un lugar, Bueno, uso de poder. un uso de poder, claro, sí. Es que la violencia y el poder están bastante próximos. O sea, quiero decir que creo que cuando empecemos a poder hablar de esto con un poco de apertura de mente y de calma, a lo mejor dejaremos de tener, no sé, bueno, que me estoy metiendo aquí en un lío tremebundo, pero creo que sí que es importante ser consciente, por lo menos en lo que respecta a lo cinematográfico, volviendo a la cuestión de dónde poner la cámara, a quién entrevistas, cómo y todo eso. Para mí sí que es, no digo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero para mí es muy importante asumir que yo tengo un poder que la persona que estoy grabando no tiene. Y con eso no significa que tenga que abusar de ese poder, como es que el poder no significa que quien detenta el poder tenga que abusar de él, pero creo bueno, que es digno y que sería bueno que asumiéramos ese poder. Antes te decía que Cristina de Midel, que estuvo aquí también, tengo apuntado por aquí, pero bueno, nos contaba, o por lo menos me interesó mucho esa idea de alguien que empieza del fotoperiodismo y por tanto casi de la obligación moral de retratar lo que está pasando, cómo se enfrenta, como tú decías antes, a que eso es imposible, de que haga lo que haga, está manipulando, o está violentando de alguna manera, y acaba introduciendo ficción en su fotoperiodismo para contar lo mismo que quería contar antes, te diría de un modo poético, metafórico, y ella cree que con más eficacia, ¿no? Y a mí me parece que hay un tránsito un poco al revés en tu caso, ¿no? Es decir, vas como de ese lenguaje que todos nos creemos y que todos sentimos como que es verdad, ¿no? Por eso el documental es propaganda pura, ¿no? Hacia un lugar metafórico, poético, porque en realidad hay un corto tuyo que me encantó, me encantó porque me pareció que había como un truco muy publicitario en el sentido de la juxtaposición, ¿no? Que hay en el de las palomas, los que desean, ese contraste entre las leyes entre el reglamento de una competición de colombofilia o colombofolia o como se llame, y lo que está pasando, y de pronto se convierte en una metáfora acojonante, ¿no? de la sociedad patriarcal, machista, de esa violencia tremenda, ¿no? A partir de un texto, o sea, todos los materiales ahí no están creados por ti, simplemente tú los colocas de una manera que se convierte en otra cosa, ¿no? Y todo es verdad, ¿no? Eso sí que es todo verdad, ¿no? Claro, es que lo que decía antes es una cuestión metafísica, o todo es verdad o todo es mentira. Claro, sí, sí.
poner la ficción al mismo Pero nivel. ahí sí que no hay actores, nada, tú estás filmando un poco Ahí estoy filmando tipos... a estas personas que además quiero y respeto muchísimo porque muchas de ellas pues, son mis vecinos, son mi familia, o sea que no hay una intención desde luego de enjuiciamiento en absoluto, sino de acercamiento con una distancia, pero que es una distancia real porque yo no puedo pensar igual que esas personas, porque no lo pienso, o sea, podría, pero no lo hago. Entonces, claro, con respecto a Cristina de Mier, cuyo trabajo me parece impresionante, hay algo de esto, ¿no? Bueno, es que es una pregunta eterna, ¿no? En estas cuestiones tanto del periodismo como periodismo y novela, o sea, ¿qué cuenta mejor un siglo? ¿El periódico de ese siglo o una narrativa o la poesía, ¿no? O sea, es todo una cuestión de código y de lenguaje, por eso a mí me obsesiona mucho el código y los lenguajes, porque si en el agua, y había una voluntad, obviamente, de que pareciera al principio que había una parte documental, porque yo estoy utilizando un código que está aceptado popularmente como sinónimo de verdad, pero en realidad para luego ir desarticulándolo y decir, bueno, es que no lo era. Es que todo es una cuestión de lenguaje. Entonces lo que hace Cristina es muy interesante, o sea, ¿por qué vas a contar más verdad sobre la situación de África yéndote a hacer fotoperiodismo? Que obviamente cuentas una verdad y es súper importante y respetable, pero traduciendo esa idea de una manera poética o completamente ficticia, vas a apelar menos a ese problema, ¿no? Pero claro, es que volvemos a lo de siempre, que la estética y la metafísica siempre van de la mano. Sí, sí. Luego nos hará una pregunta Javier sobre esto, ¿no? O un comentario. Porque tú defiendes mucho esta idea de que que tú escribes en realidad, ¿no? Que la filosofía es una forma de literatura, ¿no? También. Hay una pregunta que tengo, una curiosidad malsana, que es, me encantó el cartel, pero mucho. Sí. Y cuando he visto la película me ha gustado más todavía. O sea, yo recuerdo haber visto el cartel en la calle y decir, coño, el cartel más chulo. Sobre todo que es un arte difícil, ¿no? El cartel de película. Yo creo que deben intervenir ahí. Sí. Alguna vez que me han llamado, he acabado saliendo porque hay demasiadas voces, ¿no? Es curioso, hay demasiados intereses, ¿no? Claro. Y no vas a poner la cara de... ¿no? Hay intereses y luego se supone que tiene una función comercial. Bueno, es que como Claro. el cine es Sí, una práctica industrial. Es se que al supone final que es para vender, sí. Tienes una vocación de vender entradas. Y el cartel parece una tontería, pero es que hay gente que va al cine el sábado por la tarde, que es como, por eso me parece algo tan tierno, ¿no? Como todavía la gente que va al cine sin saber qué película va a ver, ¿no? Por el hecho de ir al cine muchas veces es por el cartel, o sea, yo no porque pues, miro antes qué película, pero hay muchísima gente que va y se mete en función del cartel. Y el cartel del agua es que la hizo uno de mis mejores amigos que conozco desde hace 25 años, que es diseñador gráfico, no es porque sea mi amigo, pero es uno de los mejores de España. Y claro, es un... Sí, Emilio Lorente, lo digo desde aquí. Y bueno, también le puso mucho cariño y yo, no sé, es que me pareció que resumía muy bien. Sí. Pero luego, por ejemplo, o sea, y claro, tienen opinión pues los productores, los distribuidores, en Francia les parecía muy poco comercial y el estreno en Francia y en Suiza fue con otro diseño completamente diferente. Era el plano de Luna al final, así que se parece un poco a Ofelia, así que está flotando en el agua y era como más clásico, digamos, como la actriz así puesta bueno, era ese plano con la tipografía y decían que no era nada comercial y que no... Es que claro, luego pues eso. ¿Y tú crees que funcionó? Sí, ¿no? ¿Aquí? ¿Que funcionó el cartel o la película? Sí, no, el cartel. El cartel, pues mucha gente me habla del cartel, o sea que entiendo que sí, yo es que no soy objetiva porque ya te digo que para mí es una obra de arte porque la ha hecho esta persona que admiro muchísimo. Luego no sé si era muy comercial, pero tampoco la peli lo era, o sea, entonces tampoco, o sea, ya sabía que no iba a recaudar 1 millón de euros en taquilla entonces. Claro, yo creo que el cartel ya te está diciendo cómo es la peli de alguna manera. Claro, o sea, yo creo que se correspondía con la película. Sí, a mí, ya te digo que me gustó antes de verla y me gusta más después de... Me parece que encapsula el Sí, el bueno, espíritu. era la idea, claro, que es muy difícil, o sea, me parece dificilísimo en una sola imagen poder resumir, ¿no?, lo que quiere contar una película. Hablando de Luna, otro gran debate. Yo, por ejemplo, otra marca con la que he trabajado montones de años ha sido con Evax. Y lo hacíamos con Isabel Cochet y durante años estuvimos trabajando con... Cada año había que contratar a una actriz Evax, ¿no? Una chica Evax. Wow. Y trabajamos con Rosy de Palma, con montones, con Silke, que no sé qué ha sido de su vida, con Emma Suárez, el casting. ¿Cómo de decisivo es y cómo de difícil es? O sea, por ejemplo, Luna, ¿no? Que me parece un hallazgo. Sí, sí.
Fue difícil, pero también porque yo soy muy pesada. ¿Qué tienes que notar en un casting? Yo recuerdo que los castings, por ejemplo, para EVAX eran castings en vídeo, cuando la diferencia, digamos, entre el vídeo y el cine, porque ahora este debate del que tú hablabas en la publicidad se ha olvidado, todo lo hacemos en vídeo y solo nos plantea hacerlo con 16 milímetros porque, no sé, por romanticismo, pero no, todo lo hacemos en vídeo. Pero yo recuerdo que los castings eran un horror. O sea, me imaginaba a esas chicas o esos chicos o esos señores mayores que tenían que hacer de abuelo de un spot, sufriendo esa especie de tortura donde les hacen, dese la vuelta, diga esto, haga tal. Me parece una forma de tortura. Es que fue un casting bastante peculiar también, porque yo soy peculiar y soy muy pesado, o sea, tardo mucho tiempo en hacer las cosas. Es que a Luna la encontramos en la calle, o sea, es que nosotros fuimos a buscar a la gente a la calle, porque yo pensaba que la persona que tenía que soportar ese personaje, que, bueno, que tenía muchos matices y que tenía algo de místico, nunca se presentaría a un casting. Y bueno, la prueba fue que nunca se presentó, luego o sea, la encontramos, conseguimos que nos diera su contacto, luego desapareció durante 6 meses, luego volvió a aparecer. Casi ninguna de las chicas que aparece se presentó, ni de los chicos. Lo fuimos a buscar en... ¿Por la calle? Botellones, escuelas, discotecas. Claro, yo pensaba que estaba súper integrada y pensaban que éramos de la secreta, mi directora de casting. Cada una piensa que es más joven de lo que parece. Solo Y en plan iba en zapatillas tal, y era como, o vienes a buscar a tus hijos al botellón o vienes... Yo he comprobado que solo envejecen mis amigos. Sí, sí. Y que tienes que sentir... Es que tampoco tengo yo mucha metodología, es que entre que no he hecho muchas pelis y que no soy una persona muy metódica... Ya, pero eso me parece la metodología, ¿eh? Ir a un botellón a buscar actores. Sí, o sea, igual no lo volveré a hacer, pero es que para esta peli o sea, yo solo trabajo con intuiciones, tenía la intuición de que esta persona que a mí me interesaba, que tenía que de alguna manera transmitir un mundo interior, porque lo que le está pasando al personaje son cosas que van por dentro y que el texto no ayudaba a que se exteriorizaran, pues que no se iba a presentar a un casting. Prejuicios, pero es que al final trabajamos con prejuicios y yo solo tengo los prejuicios para trabajar, prejuicios de intuición. Yo y todo el mundo, entonces no tengo base científica. Pues fue así. ¿Y qué necesito yo para...? Pues deseo, es que también, otra palabra maldita, pero es que yo si no siento deseo no puedo firmar a alguien. Ya. Ni puedo trabajar con alguien, o sea, tengo que desear estar con esa persona. A mí siempre me han preguntado mucho, porque en una agencia de publicidad me han preguntado mucho la gente de la publicidad. Uno de los factores fundamentales de la publicidad es crear buenos equipos, ¿no? Entonces normalmente tienes que intuir en gente joven que no te puede enseñar una buena carpeta con un buen trabajo, porque los que lo hacen bien ya sabemos cuáles son, pero tienes que intuir de alguna manera. Y nunca he sabido explicar qué es lo que busco porque no lo sé, es un poco lo que estás diciendo tú ahora. Pero esto que dices ahora del deseo, recuerdo que una vez Ferran Adrià comentaba que tenía algo que ver con un enamoramiento. Claro. Y es verdad, o sea, de pronto se produce algo que dices, con esta persona sí, ¿no? Voy a algo... Bueno, es que tiene no sé, porque hay un pálpito, ¿no? Tiene que ver con todo lo que a mí me interesa, que es un poco lo que explicabas antes, que me parece muy interesante de estos científicos que traducen, ¿no? Estos neurocientíficos que traducen lo que pasa en la pantalla. Es que afortunadamente no todo tiene explicación, porque si no, es que me voy a mi casa, ¿sabes? Sí, claro. O sea, entonces, que para mí el deseo que te mueve a hacer una película o a filmar a alguien o a acostarte con alguien o a enamorarte de alguien o a comer algo o a trabajar con alguien es que tiene una base de pulsión animal que no puedo explicar y por eso sigo aquí. Porque es que si ya supiera con quién voy a trabajar, qué voy a comer, con quién me voy a acostar, es que me voy a mi casa y me retiro, ¿sabes? Sí. Como tiene que haber algo de eso que es inexplicable, que a mí es lo que me mueve. Te lo digo porque además es curioso, porque esto que decimos siempre de que no hay casualidad, el domingo iba en coche y escuchando la radio y había una entrevista con Itziar Bollaín, donde le preguntaban por su película, ¿cómo está que ha hecho? ¿Cómo se llama? Nevenka. Pero obviamente había otras preguntas y le preguntaban por su primer trabajo con Erice. Bueno, increíble. Y contaba algo parecido. Decía, yo estaba en un instituto, Erice hacía casting en institutos, yo tenía un examen muy gordo y yo no me apunté al casting ni me enteré porque estaba muy preocupada. Pasé por el pasillo, me vio Erice y me dijo, ¿tú no vas a apuntarte al casting? ¿Qué casting? Coño, hay un casting, no sé. No, es que tengo un examen. Bueno, pues te esperamos a que... O sea, claramente Erice la vio y dijo, es esta. Porque le aguantó que esperase el examen, luego lo hizo mal, ella decía, no me aprendí el texto, me mandaron el texto pero nadie me dijo que lo tenía que aprender y no me lo aprendí. O sea, todo estaba mal y sin embargo lo eligió, por tanto,
Supongo, yo entendí, supongo que Erice, en el momento en que la vio por el pasillo, dijo, es esta, ¿no? Sí, luego supongo que te equivocas como en todos No, los no, demás claro. ejemplos que hemos puesto de la vida. También te No, equivocas claro, de claro, gente de la claro. que te enamoras, ¿sabes? Yo me he equivocado una pero, vez. pero Lo, esta pulsión... lo dices porque se equivocó Erice, ¿no? No, no, que va, que va. O sea, no, y en el caso concreto de esa peli en absoluto, pero que tampoco es... O sea, quiero decir que esto Ya. es lo que a mí, lo que me mueve y lo que me hace que esto sea excitante, pero que no tiene base científica y que a lo mejor no se repite. Y muchas veces tú dices, ¡buah! Esta es la persona y dices, ¿por qué? No lo sé. Y a lo mejor es una mala elección, pero es que de malas elecciones están hechas las cosas también, ¿no? O sea, Sí, pero también hay un... O sea, yo me imagino a Erice en ese momento, o me imagino a ti buscando en el botellón, y es verdad que cuando estás buscando, cuando aparece lo que buscas, aparece. O sea, si no estuvieras buscando, seguramente no aparecería. sí, sí, claro, hay algo de por ejemplo, revelación. es una solemne estupidez, pero la campaña esa del bienvenido a la República Independiente de tu casa, el bienvenido a la República Independiente de tu casa, nosotros teníamos hacía meses la República Independiente de tu casa y no sabíamos cómo usarlo. No sabíamos, o sea, no nos cuadraba, pasamos meses, no cuadraba, no cerraba bien, hasta que alguien de la agencia un día vino con... Además lo dijo sin querer, bienvenido a la República. Y yo dije, bienvenido. O sea, fue como una revelación, fue como, nos faltaba el bienvenido. Y de pronto la gente decía, pero si es una chorrada, ya es una chorrada, pero no lo teníamos. No, Claro, estaba, y nadie lo había dicho. Que llegar a la chorrada no no es se me tan había fácil, ocurrido. ¿eh? Ya, pero Claro. le estábamos buscando eso. O sea, lo digo porque Sí. hay fogonazos de pronto y me quiero imaginar que Sí, tiene Erice algo de pronto vio llegar a Alicia Broyain con 15 años y dijo, coño, la chica, Claro, pero yo la creo chica que estaba buscando. Tiene algo de revelación que a veces es difícilmente explicable, ¿no? Que no es Bueno, pues, cuantificable, claro. ¿Y no, por no, qué? Podría haber sido otra, seguramente. En ese momento, en ese lugar, era esa persona. Y creo que también hay que dejar una huella de las decisiones que tomas. Sí, también es verdad que a veces pasa eso de que estás buscando algo y todo lo que ves te remite a eso que estás buscando, ¿no? Te abres un libro de arquitectura y dices, mira, está diciendo lo mismo que yo le decía al cliente el otro día. Como eres doctora y profesora, dame tus referencias. En el mundo del cine. ¿Cinematográficas? Sí. Ya debes tener 500, pero... Así... Sí, tengo 500 porque soy muy empollona, la verdad, y he sido muy en rata de filmoteca y tengo muchas personas que me inspiran y que... ¿Alguna? Pues alguna. Janusta, Chantal Akerman, soy muy francófila. Chantal Akerman, Sí, yo hace poco vi porque Filmin de pronto dijo que había una lista, no sé dónde... Sí, Sight and Sound, sí, que es como una lista así canónica y había sido elegida... La mejor película de historia, La mejor ¿no? película de la historia. Pero la prueba de que la historia es contingente y que cambia cada año, porque eso nunca coincide en las películas. Y era la primera vez que era una película dirigida por una mujer. Chantal Akerman, Marguerite Duras, eso, Janusta, Jean Gremillo, Jean Vigo, o sea, como muy francófilo. Pero a mí me interesa mucho la literatura, o sea, más que el cine, de hecho. Claro, por eso hago cine, porque no le tengo tanto respeto. O sea, yo realmente le tengo respeto a la literatura y es lo que más me mueve y no sé, y la poesía. O sea, yo creo que hago anuncios porque no me atrevo a hacer una peli. ¿Ves? Pues cada uno. Pero sí, la poesía para mí es súper importante. O sea, es lo que más me ayuda, o sea, o me impone. No sé si me ayuda, pero creo que le debo mucho más a la literatura. ¿Y en ese sentido quién, por ejemplo? Farrus Farrukas, que es una poeta iraní que me obsesiona, Marguerite Duras. ¿Hay algo, por ejemplo, bueno, es que se ha repetido en la historia de literatura, pero en tu obra hay como una especie de repetición? A mí me recordó un poco a Macondo y a García Márquez o a Faulkner, ¿no? Que nunca he sabido cómo se pronuncia John Akpakpatafafa, el condado este del que habla Faulkner todo el rato. ¿No? Porque en el agua van apareciendo cosas que yo he visto antes de tu obra, no sé, como la he visto ahora todo de golpe. Sí. Ha sido como... Es que la repetición... Como que hay un... Sí. Es que la repetición es una de las cosas que me obsesiona también, como decía antes, que estoy obsesionada con el lenguaje, mucho más que hacer una imagen bonita y todo eso, y creo que es una herramienta estética que en cine no solamente se usa poco, sino que está maldito. O sea, te dicen, a mí me lo dicen constantemente, es que tu peli todo el rato se repite lo del agua, y es como, ya, es que en el rap la repetición es una herramienta estética, en la poesía es o sea, la literación y la reiteración son herramientas estéticas que a mí me... La publicidad de repetición. Claro, a mí la repetición es algo que o sea, me interesa mucho la repetición y la variación, ¿no? Y es algo que me obsesiona tanto en las ideas como en las generaciones, como en las palabras y en las voces. Es como... Porque una repetición nunca es igual que la anterior. Y es en esa variación donde está el interés, para mí.
que es algo que pues, en poesía, en literatura, en música se ha trabajado, incluso es un estilo en sí mismo, y en cine es como que está maldito, no hay que repetir las cosas, porque ahora estamos también en una época muy, bueno, no siempre fue así, pero en una época muy como de lo sutil, ¿no? De contar sin contar, es como, pues no lo cuentes, o sea, yo me pone muy nervioso, estoy harta de cine sutil, ya está, cuenta las cosas. Y es algo que, por ejemplo, pues Marguerite Duras, que además pues era una gran, vamos, una mujer más importante de la letra francesa, utilizaba mucho la repetición. Chantal Akerman utiliza mucho la repetición. Hay algo también de religioso, de la letanía, ¿no? que me obsesiona, y por eso, aunque a la gente no le guste mucho, yo lo sigo haciendo, porque no sé, para mí es como muy, muy importante esta idea de repetición y variación. Sí, yo defiendo mucho eso en publicidad. Yo lo llamo consistencia. Pero en realidad, es más bonito, sí. Que no bonito, bueno, a los clientes les gusta más. Pero tengo un cliente que me compraba lo de la consistencia, pero siempre decía, pero es que la consistencia es aburrida. Yo, sí, pero construye, ¿no? O sea, se construye a base de repetir, y además vas encontrando efectivamente estas... pero es que el aburrimiento, ¿por qué problema hay con el aburrimiento? Ya. Si luego estamos deseando aburrirnos porque vamos a toda leche a todas partes, es que el aburrimiento... creo que hay que volver a incorporarlo en la vida. Es que yo no me he vuelto, o sea, esta cosa de, intento aburrirme, lo procuro y lo hago, porque esta cosa de, igual es de ser de pueblo, pero de estar aburrido en el banco de tu pueblo con tus amigas ahí mirando el parque. Es que me parece una forma esencial de la vida, o sea, un tiempo absolutamente que no sé por qué tampoco hay que... Además, el aburrimiento es súper fértil, me parece, es el origen de toda buena idea. O infértil, pero que aburrirse tampoco pasa nada, no sé. Yo me aburro mucho y estaba bien. Es maravilloso, sí, es verdad. Pero los clientes es verdad que se cansan inmediatamente de su publicidad. Cuanto más éxito ha tenido, más rápido se cansan. Entonces quieren, ¿este año vamos a hacer lo mismo? Pues, más o menos, ¿no? Porque tú sigues siendo la misma marca, ¿no? Entonces, claro, es que no es lo mismo, es que hay variaciones. Claro, vamos a ver cómo variamos, claro, pero siendo exactamente lo mismo. Y ya, ahora sí que dejo preguntar, pero me ha encantado en una entrevista que he leído que decías que la gente te decía, esto no se va a entender. Sí. Elena, esto no se va a entender, no se entiende. La importancia de que se entienda. Sí. Es que cada vez discrepo más de esta idea de... Bueno, es que ahora que ¿Qué quiere decir que se entienda? Que me empiezan a ¿no? sacar cosas de las entrevistas que, bueno, como podéis comprobar, soy bastante bocazas y poco prudente y siempre digo lo que pienso y luego te sacan presas así y dices, a ver qué me va a sacar. Pero vamos, no me desdigo de nada de lo que he hecho. porque me enfrento a ella. Cada vez hay, en publicidad siempre se dice, esto no se entiende. Claro, es que hay cosas que no se entienden. Y que funcionan mejor si no se entienden. Es que para mí no es una cuestión de funcionamiento, como hablábamos antes, y para mí es muy importante la parte del misterio en la vida y en las prácticas artísticas y en la comunicación. O sea, es que hay una zona gris que para mí es tremendamente fructífera, que es lo inexplicable, porque en lo inexplicable cabe todo lo posible. Entonces creo que esto es una cosa que lo hago adrede, o sea, quiero decir... Es que El agua es una película sobre lo inexplicable, es decir, nadie entiende... No se entiende, nadie claro. entiende, pero nadie entiende qué va a pasar. Sí, o sea, pero no se entiende, no lo digo como disculpándome, o sea, era consciente de que no se entendiera. Por tanto, buscas... Sí, explicaciones. Es que lo inexplicable para mí es muy importante, no intentar dar una respuesta a todo, que aunque la tuviera, no la daría. Porque no me parece tan sexy. No sé. Eso recuerdo que lo decía una vez una profesora de alemán de no sé qué escuela de Barcelona, que decía, el problema de los alemanes es que tenemos respuesta para todas las preguntas. Y eso nos hace muy alemanes. Ya. Bueno, si alguien tiene alguna duda metafísica... sí, hay que contestarla con micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchísimas gracias. Me ha encantado, o sea, estoy dándole vueltas, no sé si es una pregunta al tema del error. Soy documentalista, llevo ahora mismo 6 meses viendo cada día, estoy haciendo un documental sobre una cosa que pasó en el año 2000 y llevo pues esos 6 meses viendo vídeos y vídeos de noticias, documentales en ese momento y te das cuenta que el error es lo que se está buscando sobre todo en un documental histórico, ¿no? Esa cosa que no está prevista, esa cosa que salió mal, esa cosa que convierte el footage, o sea, convierte la imagen en algo casi narrativo, casi que le da un valor a algo que no era lo que el periodista en ese caso o el cineasta.
Y también estoy dando cuenta que un tema económico, que las imágenes a partir de, digamos, de que tenemos cámara en el teléfono móvil, todo lo de atrás empieza a ser muy caro. Tengo que hacer presupuesto para imágenes de archivo y empieza a subir. Entonces, me explota la cabeza con lo que dices de buscar ese error, de ver cómo las cosas antiguas que no estaban previstas en el cine, aquello que tuvo que salir de otra manera, empiezan a ganar un valor, a ser cada vez más humanas también, porque nos vamos hacia que hoy en día con la inteligencia artificial puedes crear lo que quieras y es perfecto, ¿no? Claro. ¿Crees que no sé, es decir, que va a haber una especie de, claro, melancolía hacia el vídeo de los años 2000, que todo lo que sea ahora con inteligencia artificial y algo con supercámaras con una definición 4K nos va a importar menos? O sea, va a ser como algo que digas, vamos a buscar lo que sale mal, no sé si es una pregunta muy coherente, pero me sugiere todo lo que has dicho esto. Sí, evidentemente cualquier pregunta es coherente, porque es una pregunta. Que no sé si yo estoy capacitada para responderla, porque no sé si tengo las capacidades, ni el conocimiento, ni soy adivina. Pero vamos, creo que no me equivoco si digo que la nostalgia es lo único que nunca va a dejar de existir. O sea, nostalgia siempre hay, en cada generación, ¿no? Es como algo que siempre está. Y de hecho ya hay nostalgia del vídeo, ya ha habido nostalgia del vídeo VHS desde los 80, bueno, y en publicidad, tú lo sabes, se ha utilizado muchísimo como recurso estético, y más ahora que, como tú bien dices, la inteligencia artificial, y venga, me aventuro aquí a hacer una predicción, que yo creo que va a suceder, va a ser un punto de no retorno, como lo fue la fotografía en su día con respecto a la representación pictórica. O sea, cuando ya hay una máquina que es capaz de reproducir la realidad de manera objetiva, que por eso el objetivo de la cámara se llama objetivo, porque se supone que no hay intervención entre el objeto a representar y la imagen representada, pues la pintura nunca dejó de ser realista, porque siempre ha habido pintura realista y naturalista, pero sí que hubo una ruptura en la manera de representar la realidad. Yo vaticino, que igual me meto aquí en un lío, pero bueno, que con la inteligencia artificial pasará algo, es que nunca vamos a conseguir esa imagen. Es que con la inteligencia artificial puedes hacer cosas muy dementes, ¿no? Inventarte un pasado. Puedes inventarte imágenes de archivo y nadie es capaz de diferenciarlo. Con lo cual, toda la conversación que teníamos previamente con respecto a la verdad, al realismo, ya si nos metemos en la historia, o sea, yo ahora que estoy preparando una película de época, de 1909, es que me puse a buscar imágenes de inteligencia artificial sobre cosas que no encontré archivos, y dices, hostia, bueno, yo que sé, igual viene un historiador y dice, pero también se perfeccionará la inteligencia artificial. Entonces, quizá, o sea, yo creo que cuando yo hablo de mi lucha, mi batallita, así humilde batallita contra la idea de lo sublime, es una idea de lo sublime que se ha asociado en el cine muy concretamente a un preciosismo de la imagen, a una belleza, que a mí no me interesa. No digo que esté mal, digo que a mí no me interesa, y como yo, pues habrá más gente. Y desde luego creo que el poner en valor o utilizar el accidente más que el error, quizá la palabra más bonita sería accidente, porque error también depende de qué es lo que consideremos que está bien, ¿no? Pero lo accidental, ¿no? Lo que no te esperas, lo que de repente desajusta tus planes, creo que sí que va a cambiar en el momento en el que haya una máquina que perfectamente pueda reproducir. Es que no hará falta cámaras, o sea, yo qué sé, es que si puede reproducir un actor con una voz determinada, o sea, no sé, me lo invento, pero es que tampoco me parece que estemos tan alejados de eso. Y a lo mejor lo que tendrá valor será pues buscar los accidentes, ¿no? O sea, lo que nunca se va a poder reproducir, que es pues lo humano. Yo qué sé, es que el humano, hostia, igual lo pueden reproducir un día, pero porque hay accidentes en lo humano. Porque programar un accidente es muy complicado, ¿no? Pero deja de ser un accidente. No sé, aquí ya me estoy soltando un pisto aquí filosófico que no estoy capacitada en absoluto, pero bueno, es más compartir, bueno, inquietudes que al final con las imágenes hoy en día trabajamos todo el mundo. Es que todo el mundo tiene o casi todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo, que esto, si lo pensamos, es que es revolucionario, es que esto ha cambiado el paradigma de representar.
que todo el mundo puede hacer una fotografía. Es que en el espacio de 30, 40 años, ¿cómo no va a cambiar nuestra manera de percibir películas? ¿Cómo no vamos a buscar en la publicidad, en la serie? Sí. Perdona, no, que le pregunté esto a Cristina y me contestó una manera maravillosa. Me dijo, sí, pero tenemos todos lápiz y papel y no todos somos poetas, ¿no? No, claro, esto o sea, obviamente, pero el instrumento lo tienes, así que lo que sí que cambia es tu manera de percibir las representaciones. Y a lo mejor sí que todos somos poetas, pero no publicamos. Es que luego aquí yo sí entra, yo sí que creo que todos somos poetas. Por eso que aquí entran otras, es que es lo que dijo Godard, ¿no? Le preguntaron cuando empezó a aparecer el vídeo, la digitalización, y le preguntaron, ahora todo el mundo podrá ser cineasta, y dijo, vale, que lo intenten. Claro, o sea, desde luego tiene que ver con un montón de filtros de quién programa las películas, quién publica los poemas, quién, o sea, el poder, yo vuelvo siempre al poder, o sea, el poder que tú sientes al creer que puedes publicar un poema o distribuir una película. Para que eso suceda, la persona que escribe un poema tiene que pensar que es un poema. Y eso es un ejercicio de poder, que si tú no le dices a esa persona que tiene el poder de hacer eso, nunca va a pedirlo. Por eso es tan importante hablar del poder y de la violencia en el poder, creo yo. Quería decir, en primer lugar, que a mí me ha divertido muchísimo la conversación. Me ha parecido inteligente, culta, divertida, sugerente. Me estaba imaginando estar en la terraza de un bar y estar escuchándoos en la mesa de al lado y decir esa socorrida frase, no he podido evitar escuchar, y a continuación participar. Muchas veces he tenido ganas de participar mientras hablabais. Si hubierais estado no aquí, sino en una terraza, estoy casi seguro que hubiera inventado una coartada para infiltrarme. Os voy a decir una cosa que habéis dicho al principio y una cosa sobre la que no habéis hablado. Vale. Y sobre la que va a caer más específicamente la pregunta. De lo que habéis dicho al principio, que ha enunciado Toni, solo haré un comentario que es sobre lo del egoísmo. Y a veces hablamos de la palabra egoísmo como si fuera algo necesariamente negativo, cuando sin embargo el egoísmo es la fuente del deseo de vivir, de subsistir, de producir, de hacer, porque es algo lo que no se ha llamado el conatus, el deseo de ser y de seguir siendo, es el egoísmo. Lo malo no es el egoísmo, a mi juicio, es el egoísmo mal educado o no educado. Así en mis libros defino la vulgaridad como una espontaneidad no educada. Pero un egoísmo bien educado es una obra maestra de la civilización, en mi opinión. Y cuando luego lo trasladabais a los creativos o a los creadores, en algún lugar he definido al creador como alguien egoísta, puesto que se alimenta de el análisis de sus propias vivencias, pero el menos egoísta del mundo. Egoísta, pero egocéntrico, porque se alimenta de sus propias vivencias, pero el menos egoísta del mundo, porque si es verdaderamente creativo, lo que aspira es a crear un objeto, un poema, una sinfonía, un anuncio, un mediometraje, un largometraje, que debe subsistir con independencia del creador. Por tanto, lo pone todo al servicio de la creación de algo que no es el mismo. Entonces es egocéntrico, pero no egoísta, sino contrario, desprendido por antonomasia. El tema sobre el que no habéis hablado, yo creo que tengo muchísima curiosidad, porque, y además habéis hecho bien en no hablar, no es que haya más mínima sombra de reproche sobre ello, y que va a redundar en una pregunta final, de la que de antemano te digo que no me contestes si no te da la gana. Son en realidad dos preguntas. Tiene que ver con ganarse la vida. Tú eres una mujer que has expresado y además yo simpatizo enormemente con eso, que te mueves por el deseo, por el enamoramiento. Y claro que sí, tiene que ser así. Es cuando uno se enamora de la dignidad y la belleza de la obra que uno imagina en su cerebro, es cuando se pone en funcionamiento y luego ya la realidad pone la obra donde tenga que ser, pero es ese enamoramiento y ese entusiasmo el que me moviliza. Pero claro, luego la gente se tiene que ganar la vida. Publiqué un microensayo que a lo mejor tenía leído, que sobre, no sé si te acuerdas, uno sobre ganarse la vida, en el que insisto que en la historia de la cultura, la historia de la poesía, la historia de la novela, la historia del arte, la historia de los pintores, de los escultores, la historia de los cineastas,
Parece que solamente tienen la motivación del deseo, de los referentes, y a veces también de dónde nació, de quién se enamoró, qué desgracias ha tenido, dónde viajó, si nació en Orihuela, en un pueblo, luego se fue a París o se fue a Suiza. Pero bueno, ¿cómo se ganó la vida? Porque ganarse la vida no es un accidente en tu terminología, sino que cómo uno se gana la vida condiciona esencialmente su mundo interior y la obra que produce. Y no es lo mismo ser Tolstoy y ser un príncipe que ser Kafka y trabajar en una agencia de seguros. No es lo mismo ser una persona que recibe dinero de un patrocinador que una persona como los impresionistas que vivían de lo que vendían en el mercado y por tanto estaban obligados a la bohemia. Ser de una manera o de otra genera una sensibilidad que se proyecta en la obra. Y sin embargo, cuando escribimos y cuando hablamos de cine, parece que los artistas viven del aire. Entonces mi pregunta es doble. Primero, ¿por qué no hablamos de cómo nos ganamos la vida? Se puede hoy hablar de sexo, se puede hablar de que tú eres trans, o de que tú eres polimorfo, o que se puede hablar incluso de que te llevas bien con tu padre, con tu madre, se puede decir que eres ateo, que eres cristiano, pero no se puede hablar de cómo te ganas la vida a la hora de hacer cine o de hacer una poesía. No le preguntes a un poeta cómo se gana la vida. Y sin embargo, probablemente sus poemas, el modo en cómo se gana la vida, es una categoría que es muy explicativa de su mundo poético y de su producción. Entonces, yo quería saber dos cosas. ¿Cómo te ganas la vida? ¿O cómo te la has ganado? Sí, sí, sí. Y eso ya te anticipo que es una pregunta para que tú contestes lo que te dé la gana. Y la segunda cosa es que me digas al menos una palabra de la economía del arte. Es decir, uno dice, yo quiero hacer un mediometraje, o yo quiero hacer un largo. ¿Eso cómo se hace? Desde el punto de vista económico. Vas al ministerio, luego vas a hablar con un festival, luego vas al Instituto ICO, que te hace un préstamo, luego hablas con Movistar, luego hay un 5% de las televisiones privadas que están destinadas a la producción española. Tú, en el caso de mujer, hay una ayuda para las mujeres que quieren hacer arte, que quieren hacer películas. Tuve hace no mucho una conversación parecida con un hombre, él me contó, ha hecho cine con premios Goya, y él me contó, porque no tenía apuro en contarme la economía del cine. Y yo hago esto, pum, 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 me fue contando. ¿Cómo has hecho tú para algo tan prodigioso como generar 1 millón, 1,5 millones de pesetas? Una mujer, como dices tú, que viene de Orihuela y de pronto es capaz... El dinero es algo que todo el mundo desea. ¿Cómo consigues que de pronto alguien te dé dinero y produzcas tu película? Gracias y enhorabuena. Pues, a ver, vamos por partes. Lo primero, empiezo por el final, ¿vale? Muchas gracias por hacer esta pregunta, que es algo, no sé si alguien, bueno, tú al igual para prepararte la charla sí que has leído alguna entrevista, es algo de lo que me encanta hablar, me parece absolutamente necesario. Yo tenía una pregunta que tenía que ver Sí. con el dinero. Sí, sí, o sea, Pero me parece, de verdad agradezco la pregunta y yo cada vez que puedo lo digo porque me parece que, o sea, no puedo estar más de acuerdo que es absolutamente determinante la manera en la que nos ganamos la vida, o sea, ojalá fuera rica, o sea, y no tengo ningún tipo de problema con los herederos, o sea, ojalá lo fuera, no ha sido mi caso, tampoco he nacido, o sea, vengo de una clase media española, normal, de un pueblo, no me ha faltado de nada, he tenido educación pública, pero me parece muy importante que hablemos de esto en el terreno del arte y sobre todo en el terreno del cine, porque como mencionaba antes, una película siempre suena como que es algo muy caro, ¿no? Entonces, como la pregunta que acabas de decir, ¿cómo consigues tú 1,5 millones de euros o 2 o 3 millones? O sea, no lo consigo yo, para empezar, y esto creo que está bien explicarlo porque mucha gente no lo sabe, lo consiguen las productoras, que son empresas que llevan a cabo este proyecto, que suelen ser bastante largos, evidentemente en base a una idea mía o de mía y de un guionista, y se suele tardar bastante tiempo. Se va primero, o sea, los cauces normales del cine de autor en España y en cualquier país europeo. Vas a los Institutos Nacionales de Cinematografía, hay unas subvenciones que son públicas, con un comité que está designado por dicha institución.
con puntos, entonces pasas esa primera criba, te dan, bueno, conforme al presupuesto que tú has pedido, o sea, pero no a mí, sino a las empresas que van a producir esa película, que al final es un proyecto, pues eso, de 3, 4, 5 años, del que comen, y esto, te agradezco de verdad que me hagas esta pregunta, porque yo la única persona de renombre que le he escuchado hablar en términos tan claros ha sido Almodóvar, y se lo agradecí, o sea, todos se lo agradecimos mucho. En los premios Feroz, creo que fueron el año pasado, que hubo una polémica, lo típico de es que los subvencionados, o sea, de ese dinero come muchísima gente. O sea, yo tengo un sueldo como guionista y como directora que está muy bien, o sea, ahora he empezado con 40 años a cobrar de mi trabajo, pero de ese 1,5 millones de euros son muchísimas familias que comen durante 5 años. O sea, en cada departamento hay 5 o 6 personas. En el departamento de arte, de producción, de dirección, vestuario, maquillaje, o sea, es muchísima gente la que vive. O sea, que cuando se acaben las ayudas del cine y se acaben los subvencionados, estos que le da tanta rabia a todo el mundo, muchísima gente se quedará en el paro. Y esto es así, o sea, así. Esto por una parte. ¿Cómo yo me he ganado la vida? Pues como acaba de decir, hasta que he tenido 40 años, que fue la primera vez que empecé a cobrar de mi trabajo de cineasta, pues he trabajado de todo, de todo, pero digamos que yo también hice una carrera un poco atípica. Yo empecé a hacer películas muy mayor, he hecho una tesis doctoral, he sido profesora universitaria, he sido programadora en festivales de cine muchísimos años, he traducido textos, o sea, no sé, bueno, y luego trabajé yo así más de joven, pero yo me he ganado la vida principalmente siendo profesora y siendo programadora. Que también es un privilegio, estudié para ello y es una parte que me encanta, que he hecho muchísimo de menos la academia, o sea, yo no estoy para nada enfadada con la academia. Reivindico mucho también la teoría del cine, que en algún momento hubo como una disyuntiva, ¿y si haces práctica o haces teoría? ¿No? Es como, bueno, pues también se pueden pensar las cosas que hacemos, no veo que haya una... en algún momento de los últimos 50 años del siglo XX eso se rompió y no entiendo muy bien por qué. Pero es una cuestión importantísima y, como decía antes, y por eso hacía mención a las cámaras y al vídeo, es que yo no habría podido hacer películas si no hubiera tenido accesibilidad a medios que eran muy baratos, porque algunas películas las he producido con dinero, como El agua, la última, La novia del sur, después hemos conseguido retribuirnos porque pues, hemos hecho ventas a televisiones, ha tenido muy buena, o sea, se estrenó en Cannes, tuvimos premios, tal. Pero esa película se hizo con una ayuda, es que no quiero decir ninguna cifra que no sea, porque con esto del dinero me gusta ser muy clara, creo que solamente tuvimos ayuda a cortometraje documental del Instituto Valenciano, es que no me acuerdo ahora qué cifra era, de verdad, no me acuerdo, 10.000 euros. Y, o sea, es un proyecto muy pequeñito que empecé yo con una cámara y con ese dinero se han pagado a las personas que han participado, que me han ayudado algunos días puntualmente en la fotografía, a las señoras que aparecen en la película, que esto también es un tema tabú en el documental. Yo, cuando puedo, pago a las personas que aparecen en mis documentales porque considero que me están dando su tiempo. A mí me encanta hablar de dinero, o sea, creo que es importante que hablemos de dinero y de clase social, y con esto que mencionabas de, bueno, las mujeres tienen unas ayudas especiales, las mujeres en España hasta el día de hoy tienen una puntuación fruto de las políticas de discriminación positiva, que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no es que haya unas ayudas para mujeres, es que tenemos determinados puntos que consideramos necesarios porque, no sé, a ver, esto también es otro melón, no es que me encanten la discriminación positiva, yo creo que a ninguna mujer le encanta la discriminación positiva y nos encantaría vivir en una utopía donde esto no fuera necesario, pero es que la realidad es que si no nos obligan, pues ni nos programan ni nos pagan las pelis, o sea, entonces, bueno... esto por la parte económica y también en la cuestión de género, que me parece que se habla mucho y es importantísimo, pero es que a mí el género, si no se articula con la lucha de clases, no me interesa. Personalmente, esto ya es una posición política personal y a mí no me importa hablar de estas cosas. Y luego la pequeña mención a Spinoza, es que lo he estado leyendo últimamente, no soy para nada, he estudiado filosofía ni sé mucho, pero de repente ha sido como un crash, así como dicen los jóvenes ahora, porque habla precisamente esto que tú traías, ¿no? Del egoísmo y de la toxicidad, ¿no? Y de cómo al final la buena filosofía, la mala filosofía, la ética, ¿no? La ética spinocista, hasta donde yo he entendido, tiene que ver con cómo te afectan las sustancias exteriores, ¿no? Y las tóxicas y las no tóxicas, y creo que esto en términos de lenguaje cinematográfico y de todo lo que hemos recogido en esta charla, ¿no? De la verdad, la no verdad, o sea, para mí ha sido muy,
muy importante, ¿no? Leerlo. No pensaba que la conversación iba a tomar tan alto vuelo, ni me había preparado una respuesta sobre Spinoza, pero es verdad joder, que por qué en las escuelas de cine no se estudia poesía y Spinoza y se estudia cómo se funciona una cámara. No entiendo. Lo tenía apuntado aquí a propósito del dinero, una cosa que siempre me lo dijo hace 30 años un director creativo inglés al que admiraba mucho y que siempre me ha parecido clave, que es que me decía, para hacer un buen anuncio, una buena campaña, tiene que haber 3 cosas, de las cuales como mínimo tiene que haber 2, que es tiempo, dinero y la confianza del cliente. Si las tienes las 3, extraordinario. Si no, tiene que haber 2 mínimo. Si tienes tiempo y dinero, pues pasar de la confianza. Si tienes confianza y tiempo, claro. Bueno, pues el dinero se puede ver. Ahora, cuando solo hay una de ellas, es un desastre. Y hoy la publicidad solo tiene una de ellas. Pero es que la cuestión de tiempo, y por eso, de verdad que gracias por hacer esta pregunta, es muy importante. Es que yo ahora mismo soy una privilegiada porque por primera vez, que es la primera vez, bueno, y ni siquiera porque he vuelto a retomar el trabajo en la escuela de cine, es tener tiempo. Es que si tú trabajas en una fábrica 16 horas, como trabaja mucha de la gente de mi edad en mi pueblo, haciendo gazpacho, poniendo pimientos así, o sea, durante 16 horas, pues luego cuando llegas a tu casa no te dan ganas de escribir películas. Es que esto, a ver, es de cajón. Entonces, si no reivindicamos, o sea, que yo soy una privilegiada, quiero decir que la cosa de la clase y tal, sí, me lo he ganado, mi familia no viene, es una familia de clase media normal, y aún así, dentro de este mundo tan triste y tan oscuro, soy una privilegiada con respecto a una persona que trabaja en una fábrica, que está cansada cuando llega a su casa. Entonces, claro que todo el mundo con ¿no? Estas utopías de todo el mundo con un móvil, aspiracionales, ¿no? Como todo el mundo con un móvil puede hacer una cámara, todo el mundo con un papel puede escribir un poema. Claro, todo el mundo que llega a su casa y le queden 2 neuronas en la cabeza, porque si estás trabajando como... O sea, todo el mundo puede hacer cosas, pero no es verdad que todo el mundo pueda hacer cosas. Entonces ya está bien de decir que si quieres puedes, porque es que hay gente que quiere y no puede. Y creo que hablar de las condiciones materiales, de cómo se hace el arte, pues es muy importante. Y con respecto al cine o al entertainment como industria, también creo que es muy importante intentar diferenciar, porque es que con esto de las subvenciones, de verdad, yo estoy muy cabreada. y es que hemos escuchado pocas voces, pues eso, del peso de un Almodóvar diciendo cosas en este sentido, ¿no? Porque también creo que no se le puede exigir a una producción, pongamos todas las comillas que queramos, de autor, artística, con otros fines, que tenga el mismo rendimiento económico que una producción de Netflix, porque es que no lo va a tener, no tiene ni la misma finalidad ni las mismas capacidades. Porque esto no se nos ocurriría, vuelvo siempre al ejemplo de la poesía, que a mí me parece muy esclarecedor, no se le exigiría a un poeta. O sea, ¿por qué la gente no se queja siempre de las subvenciones de la literatura y se quejan de las del cine? Es que de verdad, perdón, pero es que a veces se aplican las mismas lógicas a un mercado que es que no es el nuestro, es que no estamos en un mercado igual, creo yo, ni en las mismas condiciones, ni con el mismo propósito, ni con la misma envergadura. Entonces creo que uno de los errores también es aplicar lógicas de un mercado como el de Estados Unidos o el de, bueno, pues un mercado más industrial a productos que no lo son. Sí, pasa que es cierto, hasta donde yo sé, que la industria americana la propia industria genera el cine de autor por sus propios beneficios. Es decir, a la industria le interesa generar cine de autor para ir encontrando... Claro, pero es una lógica completamente distinta, tampoco hay sanidad pública, o sea, quiero decir que... Claro, es que estamos hablando de un modelo económico que es completamente diferente, entonces creo que hay un modelo económico del cine y del arte en general, afortunadamente, a mi entender, en España y en otros países europeos, al que no se le puede, o sea, no podemos decir que, bueno, es que, bueno, podemos, como poder se puede y se hace, pero yo no puedo estar de acuerdo con que una película que tenga poco público hoy no esté rindiendo todo el dinero que se le ha dado. Para empezar, porque como acabo de explicar, ese dinero se explica con los salarios de la gente que ya ha trabajado en la película, independientemente de que tenga éxito comercial o no. Y esto es que me parece justicia recordarlo, que es que ese dinero no es para mí, es para la gente que trabaja en una película. Que yo tengo un buen sueldo, eso no lo niego, pero que no solo es para mí. Pues muchas gracias por aguantar la paliza. Sí, gracias. Muchas gracias.